hoy tenemos un invitado de lujo. Felipe Calderón, presidente de México entre el 2006 y el 2012, con un rol protagónico muy importante en su país, por supuesto, pero también en América Latina. Y hoy en día un observador muy destacado de lo que está sucediendo y claramente con todo lo que ha amenazado, dicho y prometido Donald Trump con respecto a México, la conversación con el expresidente Calderón es de gran importancia. El presidente Calderón es un profesional destacado, ha estudiado en Harvard, ha sido reconocido internacionalmente en varios ámbitos y ha tenido una visión muy precisa y controversial con respecto a la lucha contra las drogas, contra los carteles de la droga y con respecto a América Latina y los presidentes populistas que tuvieron su mayor auge durante este periodo. Esta es mi conversación con Felipe Calderón, el expresidente de México. Bienvenido, presidente Calderón. Gracias, Moisés. El presidente Trump ha dicho que quiere poner un impuesto, un arancel del 20% a todos los productos que México exporta a Estados Unidos. Ha dicho que quiere extraditar a los mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos, que quiere construir un muro, que quiere salirse del acuerdo de libre comercio con México y Canadá. Si él hace lo que dice que quiere hacer, y usted ha dicho que a él hay que creerle lo que dice, ¿cómo queda la situación en México? ¿Cómo queda México después de esa avalancha de medidas? Déjame dividirlo entre la parte de exportaciones o la parte de comercio y la parte de inmigración. En la parte de comercio, obviamente, tiene una afectación para México. Yo recuerdo cuando se nos cayeron las exportaciones por la crisis de Estados Unidos de 2008-2009, que fue un desplome brutal, México padeció una recesión de 4 y pico %. No creo que pase en la misma dimensión, pero ese es el efecto esperado. Sin embargo, por una parte, esto se puede compensar con la propia devaluación que ya hemos tenido y con una menor cantidad de exportación. Pero un país como México, que le exporta a Estados Unidos más de 1,000 millones diarios, la verdad es que creo que la podremos librar. Ahora, México no puede quedarse callado y con las manos cruzadas, y creo que puede tener estrategias. Pongo un solo ejemplo. Cuando bloquearon exportaciones mexicanas, algunos congresistas o servicios que prestaban los mexicanos como transporte, diseñamos una estrategia para castigar, digamos, 90 productos claves asociados a 90 congresistas de Estados Unidos, ¿no? La leche y los quesos de Filadelfia, hasta las manzanas del estado de Washington, el pistache de California, y los propios congresistas, los intereses que afectamos, fueron los primeros en pedir que eso se quitara. Hoy, por ejemplo, México, si en lugar de comprarle más de 10 millones de toneladas de maíz amarillo a los productores de Kansas o de la parte media de Estados Unidos, se los compramos a Argentina o a Brasil, vas a ver que los que nos van a defender van a ser los propios americanos. Vamos a la parte de inmigración. Desde 2010, México ya, lo que se llama la migración neta de trabajadores mexicanos a Estados Unidos es cero y ahora es negativa. Es decir, regresan más trabajadores mexicanos que los que se van a Estados Unidos, por buenas y malas razones, ¿no? En parte fue por la recesión, en parte la política de Obama, que fue muy dura, también deportando migrantes, pero también en México crecimos y tuvimos más oportunidades. El muro, en ese sentido, es una cosa muy simbólica, no va a parar la migración y la verdad se volvió más bien en un mantra de campaña que hace que Trump se haya verdaderamente puesto delirante con el tema, ¿no? Está viendo cómo hace que México pague, eso se le va a hacer cada vez más difícil, pero evidentemente está debilitando enormemente la relación bilateral. Presidente, si la economía mexicana se debilita a raíz de todas estas medidas de Trump o estas amenazas de Trump, ¿usted cree que eso ayuda a que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de México? No necesariamente, ¿eh? El electorado mexicano es un electorado muy maduro, que corresponde además a un país que ha venido evolucionando a un país de más clase media, y el electorado va definitivamente a escoger las mejores opciones que haya en la boleta. Definitivamente creo sí que es muy difícil, yo diría imposible, que el PRI pueda conservar la presidencia, más con los niveles de apoyo que tiene ahora el gobierno. Y la competencia va a ser entre el PAN y Morena, el partido de López Obrador. Y usted tiene una clara preferencia como candidata del PRAN, ¿verdad? Sí, señor. La verdad es que obviamente tengo una opinión desviada, totalmente sesgada. Porque su esposa está de candidato. Porque Margarita es la mejor opción para ser presidenta de México, sí, mi esposa. Es una mujer inteligente, es una gran abogada, es una mujer súper sensible socialmente, muy querida, una mujer honesta,
y pues muy querida por los mexicanos. Sí, es mi esposa y sí, señores, tengo una opinión sesgada, entonces no la tomen en cuenta mucho en el análisis, pero sí, definitivamente es la mejor opción. Presidente, quiero volver al tiempo en que usted fue presidente de México, entre el 2006 y el 2012. Usted tuvo una relación muy cercana con los Estados Unidos, viajó a Estados Unidos más de 20 veces y era mucho más allá del comercio, ¿no? de las inversiones. Había una relación entre México y Estados Unidos que abarcaba una gran cantidad de temas que el señor Trump nunca menciona. Denos algunos ejemplos. Yo creo que, por ejemplo, seguridad interna de Estados Unidos, Moisés. Ejemplos. Nosotros tuvimos un nivel de colaboración tal con los americanos en áreas de inteligencia que en México descubrimos y detuvimos un plan para que la familia Gaddafi se fuera a establecer con nombres falsos a México. Detuvimos en México, en el aeropuerto de Cancún, a un terrorista que planeaba asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington. Deportamos, aprendimos en mi tiempo a más de 25 de los 36 líderes del crimen organizado más buscados en la historia del país, historia que siguió con la cooperación de los americanos hasta la captura del Chapo Guzmán. Yo creo que Trump no tiene la menor idea de lo que cuenta para la seguridad interna de los Estados Unidos y de cientos de millones de americanos tener un aliado en seguridad en la frontera sur. Eso hay que ponerlo en la mesa y tú no quieres cooperar con México, ráscate con tus uñas, hermano. La verdad es que sería un error garrafal del gobierno de Trump. Lo que pasa es que el señor no entiende, como decía un buen amigo mío, no capta, ¿no? Pero en otro tema, en el propio crimen organizado y narcotráfico, Moisés, México ha sido un país que ha colaborado, independientemente que luego tendremos una discusión sobre eso, estoy seguro, no creo que sea la oportunidad ahora. México ha sido un país que ha colaborado enérgicamente en eso. Si Estados Unidos no colabora con México, México no tiene que colaborar con Estados Unidos en esa y en ninguna otra materia. Es decir, es tan sencillo como que los soldados mexicanos, en lugar de estar revisando camiones para ver si traen oculta droga en la carretera que va de Hermosillo a Nogales o a Tucson, pues mejor que se dediquen a patrullar y a vigilar y a cuidar a las familias mexicanas y que Estados Unidos termine con su corrupción en la frontera, pero si no quiere, si el enfermo no quiere, pues ni medicina hay que darle, ¿no? Presidente, ¿cómo podemos interpretar lo que va a hacer Donald Trump con respecto a México? Él ha dicho muchas cosas, a veces las ha cambiado, otras las mantiene muy firmemente, como la construcción del muro que separa México de Estados Unidos, otras las ha suavizado. Es muy difícil saberlo, pero usted, ¿qué visión tiene de qué es lo que va a terminar sucediendo con esa relación entre Estados Unidos y México en la presidencia de Donald Trump? Soy de los que piensan que a Donald Trump hay que creerle lo que dice. Y él de alguna manera es esclavo de su propia lengua, es un hombre atrapado por su lengua. De manera tal que lo que ha dicho para ganar el voto de un electorado americano agraviado por la crisis económica, desconocedor de la realidad global, al que le fue muy fácil venderle que las amenazas de Estados Unidos venían de fuera, tanto gente, léase inmigrantes, como productos de fuera, léase importaciones. Para sostenerse en ello llevó a extremos verbales que ahora está amarrado por ellos y está forzado por ellos. Un extremo verbal es no solo construir un muro, sino hacer que los mexicanos lo paguen, lo cual es una aberración y es una injusticia total, es un absurdo. Y la otra es castigar a países que reciben, que hemos sido exitosos, la verdad esa es la palabra. México ha sido exitoso en términos de manufacturas, es un país muy competitivo y en la verbalización de Trump eso le roba empleos a los americanos, cosa que es totalmente falsa. En resumen, hay que esperar que este hombre, en la desesperación en la que va a incurrir por la pérdida creciente de apoyo público y electoral en Estados Unidos, va a recurrir a estas figuras populistas, proteccionistas, que lo llevaron a la presidencia y habrá que tenerse eso. Trump es un buleador, es el típico compañerito grande y tonto del salón que le pega al que está al lado. Especialmente los más pequeños. Y bueno, pues claro, con los que cree él que puede meterse. Porque este caso de cinismo, pues ¿por qué no se mete con China? ¿O por qué no se mete con Rusia? ¿O con Europa, no? China tiene un déficit mucho más grande, tiene un superávit comercial con Estados Unidos 5 veces más grande que el de México. Pero el señor es
no es lo suficientemente valiente, diría yo, como para ponerse con alguno de su tamaño, ¿no? Su posición con respecto a Trump y la de otros expresidentes mexicanos, notablemente el presidente Vicente Fox, ha sido mucho más dura y crítica que la del presidente Peña Nieto. ¿Usted cree que eso se debe simplemente que usted y el presidente Fox y otros como expresidentes tienen más libertad para decir cosas y que el presidente Peña Nieto está siendo cauteloso porque es su deber? ¿O usted cree que el presidente Peña Nieto ha sido excesivamente benevolente en sus reacciones? Yo procuro, Moisés, no tener muchas entrevistas y en particular procuro evitar hacer juicios sobre la presente administración en México. Lo que sí creo es que se requiere ahora una posición muy firme, contundente, de rechazo a las políticas de Trump, a sus decisiones, y también inteligente, ¿no? Es decir, una cosa es ser firme, eso no es antagónico de ser prudente. La debilidad no debe ser necesariamente sinónimo la prudencia no es sinónimo de debilidad. Se puede ser prudente, firme a la vez, y también evitar en posiciones de desplante, hacerle al macho mexicano, que simplemente creo que es lo que quiere Trump. Es decir, hay que presentar una actitud donde México ni es una amenaza, donde el inmigrante no pretende quedarse con el pueblo americano y con su gobierno. El inmigrante solo quiere trabajar y tener dinero para su familia, y eso le sirve a Estados Unidos, y a la vez no caer en actitudes que hagan que Trump se escude en, ya ven, me están agrediendo, ya ven, me están insultando, ya me están arrojando tomates o huevos o lo que sea, vienen los mexicanos a romper los vidrios en Manhattan, o en Washington, o en Los Ángeles, y eso es lo que yo combato, ¿no? Hay que jugar inteligentemente, pero con mucha, mucha firmeza. Presidente, uno de los temas más delicados es el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Trump ha dicho que es un desastre y que es de los peores acuerdos comerciales jamás hechos. Y es un tema controversial. Entonces, y una de las controversias es que cada quien tiene números diferentes. Hay mexicanos que opinan que el acuerdo de libre comercio no ha sido beneficioso para México. Hay otros que creen que gracias al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, México pudo crecer mejor, pudo navegar mejor por la crisis económica del 2008 y que ha dado muchos beneficios. Y hay estadounidenses que creen que es catastrófico y otros que creen que es muy bueno. ¿Cuál es la verdad? Bueno, una de las cosas que le tenemos que agradecer a Trump es que finalmente nos ha dado la razón a los que siempre hemos defendido el libre comercio y siempre hemos defendido el acuerdo con Canadá y Estados Unidos y en general los tratados de libre comercio de México como muy beneficiosos para el país, Moisés. Las 2/3 partes del empleo formal y con un ingreso salarial de más de un 50% sobre la media están en el sector exportador. México se volvió un verdadero campeón en materia de manufacturas y uno de los grandes exportadores del mundo. Yo cuando entré a la presidencia de la República, por ejemplo, México era el 9º exportador de automóviles a nivel mundial. En plena crisis rebasamos a España, a Inglaterra, al propio Estados Unidos y ahora somos el 4º exportador automotriz de todo el mundo. De tal manera que eso, el Tratado de Libre Comercio, el comercio libre, hay que decirle con todas sus letras porque en América Latina a veces no lo aceptamos, el comercio libre trae empleo, inversión, bienestar y prosperidad. Trump, paradójicamente, es tan populista y tan proteccionista como muchos de nuestros próceres latinoamericanos. En el discurso sobre comercio entre Trump y Cristina Kirchner no hay diferencia. Quizá entre Maduro y Trump tampoco puede haber diferencia en algunas cosas, porque piensan lo mismo, que el importar es malo, que solo el exportar es bueno, que los déficits son malos en sí, lo cual es una tontería económica. Presidente, quiero ahora pasar a hablar de América Latina. Usted es un latinoamericano integral, usted viaja constantemente por América Latina, conoce sus realidades, las conoció profundamente desde la presidencia de México y ahora vemos una América Latina convulsionada por el impacto económico que ha tenido la crisis de las materias primas, por la llegada al poder de nuevos presidentes con orientaciones diferentes en Perú, en Argentina, en Brasil. Denos un breve resumen de cómo hay que pensar sobre América Latina en estos tiempos. América Latina efectivamente está sufriendo mucho en términos económicos por haber, sobre todo Sudamérica, dependido tanto de la exportación de materias primas. Golpeado el precio de las materias primas en el mundo, esto obliga a las economías de América Latina a una reconversión
hacia mucho mayor valor agregado y también a una transformación que tiene que ver con aumentar las capacidades de nuestra gente a través de educación mucho más técnica. La mala noticia es que no tenemos opción y la buena noticia también es que no tenemos opción. ¿Por qué? Porque eso tiene que forzar a que gobiernos más razonables en la región hagan esta transformación económica hacia la libertad y hacia el libre comercio. Pero la verdad es que el dilema de América Latina, Moisés, sigue siendo el que era hace 20, 30 años. Es un dilema entre el pasado y el futuro. Entre el pasado económico que es proteccionista, entre el pasado económico que es estatista y el futuro que es mercados libres, mercados abiertos y competitivos, propiedad privada, inversión, etcétera. Entre el pasado político que es autoritarismo, ese pasado que no se acaba de ir en tu querido Venezuela, querido para todos, ese pasado político del autoritarismo casi literario de Maduro y otros, y el futuro que es un futuro democrático. ¿Y quién resolverá ese dilema? Lo tenemos que resolver los latinoamericanos, ¿no? Presidente, ¿a qué se debe que los demás países de América Latina hayan tenido una actitud tan tibia, tan desinteresada sobre la tragedia que está viviendo Venezuela? Pues me parece que es un tema de falta de decisión y de coraje y de convicción, y para algunos incluso de miedo o de una situación francamente acomodaticia, pero cualquier explicación que se dé, Moisés, a mí me parece inaceptable. Mira, ni siquiera estamos hablando de los tiempos del propio Chávez hace 10 años. Era mala la situación, sí, pero lo que se vive ahora en Venezuela es realmente inconcebible, con presos políticos, con hiperinflación, con violencia, etcétera. Y sí se reclama una acción urgente y decidida y tienen que dejar a un lado los presidentes, llámale como quieran, su prudencia o su cobardía o lo que sea, tiene que haber una acción decidida en favor de Venezuela. ¿Y cuál puede ser esa acción? Mira, yo creo que hay muchos instrumentos de derecho internacional que se pueden aplicar y presionar fuerte. Yo creo que los Estados Unidos también tienen un rol que jugar. Estados Unidos sigue siendo el mayor importador de petróleo venezolano. Hay elementos de justicia, por ejemplo, vinculados con drogas, que están tocando muy de cerca hasta la propia familia del presidente Maduro. Hay temas de corrupción generalizada, hay comercio, está la relación con los vecinos de Venezuela, con Colombia, en fin, hay muchas variables. Creo que hay que armarlas todas, pero no, la peor opción es quedarse callado y mirar para otro lado, eso no se vale. Para terminar, presidente Calderón, quienes nos están viendo en América Latina oyen todos estos mensajes de preocupación, de incertidumbre, todas estas amenazas sobre la economía, sobre sus modos de vida inclusive. ¿Cómo es su visión con respecto a América Latina desde un punto de vista más optimista? ¿Qué escenario quiero ver para la próxima década de América Latina? Gobiernos democráticos, sin excepciones. Y cuando digo sin excepciones, es sin la excepción de Cuba y sin la excepción de Venezuela. Economías prósperas, basadas no en la venta de materias primas, que seguiremos siendo abundantes en ello, sino en mucho mayor valor agregado. Yo veo además esperanzado el caso de México en la parte económica. México se volvió finalmente un país que exporta pues el 62% de todas las manufacturas de la región, y se volvió así porque pues estamos graduando ya más de 100,000 ingenieros al año, y eso le da un enorme valor agregado a nuestra cadena productiva. Yo creo que América Latina toda puede tener una experiencia así. Y finalmente imagino a América Latina derrotando su desafío mayor, que es la falta de legalidad, que es la ausencia de Estado de Derecho. Mira, no me refiero ni siquiera al tema de drogas per se, me refiero a la prevalencia de facto de factores de poder violentos, crimen organizado básicamente, o delincuencia en general, o anarquía si tú quieres, en lugar del Estado. Pero quizá estemos en 20 años, Moisés, tú y yo, a lo mejor ya retirados y lamentándonos, seguir viendo los mismos dilemas que habíamos visto hace 20 en nuestra querida Latinoamérica. Ojalá que no, ojalá que la alternativa sea mucho mejor que esa. Felipe Calderón fue presidente de México entre el 2006 y el 2012 y nos ha dado hoy una visión muy interesante sobre México, sobre las consecuencias que pueden tener las iniciativas de Donald Trump y una visión sobre América Latina. Muchas gracias, presidente Calderón. Gracias, Moisés.